Vamos a ver ahora esta otra parte donde vamos a hacer que ese movimiento de aquí no termine tan de golpe. Vamos a ver que termine de una manera muy suavizada. Tenemos tipos de keyframes. Si se fijan aquí hemos estado utilizando estos que son rombitos. Recuerden, un keyframe contiene una información. De hecho, si pongo el puntero encima de este keyframe, me da un valor en tiempo y un valor de posición. Aquí me da otro valor en tiempo y otro valor de posición. Este keyframe dice, en este tiempo la posición es tal. Ok, pero tenemos tipos de keyframes, como les decía, y son tipos de keyframes que ya permiten crear una interpolación en lo que sería el tiempo, cómo se va a comportar este objeto. Aquí vemos cómo va de un punto a otro de manera pues lineal, y es justamente el tipo de interpolación que tenemos por defecto, interpolación lineal. De hecho, cuando nosotros creamos una interpolación, en este caso de posición, que es lo más fácil de explicar, se crea una interpolación lineal. Recuerden, era una línea recta, y esa interpolación lineal era sobre la posición. Ahora, cuando hablamos del tiempo, vamos a crear interpolaciones temporales, es decir, interpolaciones en el tiempo. Entonces, ¿por qué una es espacial y la otra temporal? Bueno, básicamente aquí estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo: tiempo y velocidad del objeto en un espacio. Recuerden, en el video anterior vimos que si esta curva era más grande, la velocidad del objeto tenía que aumentar. Es algo normal porque no estamos modificando el tiempo. Pero yo puedo hacer que en una línea recta el objeto también cambie su velocidad de acuerdo a una interpolación más bien temporal. Es, como les digo, un poco complicado la explicación técnica, pero así es como funciona. ¿Cómo hacemos para que estos keyframes ahora ya no sean lineares? Recuerden, aquí teníamos estos estiradores que podemos crear ya curvas. Bueno, aquí no tenemos propiamente estiradores aquí mismo, los tenemos en el editor gráfico. Si nosotros hacemos clic aquí en este botoncito, vemos cómo cambia la línea de tiempo. Aquí nuevamente vemos cómo tenemos este punto y tenemos sus estiradores. Pero aquí estamos hablando de los estiradores en el tiempo. De hecho, en este gráfico lo que tenemos es tiempo. Tenemos aquí el segundo 0 al segundo 7. Vemos como el tiempo corre. Pero aquí a lo alto de este gráfico tenemos píxeles por segundo. Dependiendo la propiedad que estemos utilizando. Si por ejemplo estamos usando un valor de rotación, entonces aquí tendríamos grados por segundo. Si estuviéramos hablando de transparencia, por ejemplo, tendríamos puntos por segundo, puntos de transparencia. Entonces, estamos hablando de posición, entonces son píxeles por segundo. Si se fijan, estamos hablando sobre velocidad. Por eso vamos a hablar de una interpolación temporal. Tiempo, la velocidad en el tiempo, no propiamente en el espacio de esta composición. Entonces, esta animación corre a 263.91 píxeles por segundo. De hecho, en el tooltip nos indica 263.91 píxeles por segundo. Sale a esa velocidad y llega a esa velocidad. Entonces tenemos una velocidad constante. Por eso este objeto sale a una velocidad y se detiene a una velocidad. Pero aquí tenemos estos estiradores. Ahora, si movemos estos estiradores, vemos como sí podemos generar curvas, pero eso va a hacer que nuestros keyframes ahora ya no sean estos típicos rombos. Entonces, tenemos dos formas de trabajar aquí. Uno es ir directamente al panel gráfico y mover los estiradores. Eso va a cambiar el tipo de fotogramas clave. Vamos a deshacer. Ok, aquí ya no están movidos en cuanto a estos estiradores. Y tenemos unos keyframes normales. Nosotros podemos modificar estos keyframes y podemos modificar uno por uno o podemos seleccionar varios. Si quiero seleccionar varios, bueno, por ejemplo, en este caso hablando de la posición, vamos a hacer una pequeña animación en rotación también. Aprieto Shift y sin soltarlo aprieto R
Eso hace que se mantenga abierta la propiedad que tengo aquí desplegada y aparte abra la otra que le estoy indicando, en este caso rotación. Aquí en rotación voy a crear también una pequeña animación, por ejemplo que vaya aquí al segundo 7,5 aproximadamente y que gire unos 180 grados. Ahora la luna va girando, se detiene y gira un poco más. Ok, si quiero yo seleccionar los keyframes de posición, bueno, lo que hago es seleccionarlos sobre esta línea. Si selecciono más abajo, si se fijan aquí estoy seleccionando 3, también estoy incluyendo un keyframe de rotación, entonces tiene que ser una selección sobre la línea de la propiedad que quiero seleccionar. Si quiero seleccionar los keyframes de rotación, bueno, la selección la hago desde aquí y únicamente selecciono estos keyframes, o aquí estoy seleccionando todos los keyframes, entonces únicamente quiero seleccionar los keyframes de posición. Otra forma es seleccionar el valor. Selecciono posición y automáticamente se seleccionan todos los keyframes de esta propiedad. Entonces, ya tengo estos seleccionados y ¿qué hago? Les hago clic con el botón derecho y aquí no se lo va a alcanzar a ver. Voy a subir esto un poco más para que se alcance a ver. Botón derecho, asistente de fotogramas clave y aquí Easy Ease. Tenemos el Easy In y el Easy Out. De hecho, cuando nosotros usamos el editor gráfico para modificar estos keyframes, vimos como este se formaba como una flechita hacia el inicio y este se formaba con una flechita hacia el final. Vamos a verlo. Este y este. Vemos como aquí parece una flechita hacia acá, hacia la izquierda, y este parece una flechita hacia la derecha. Vamos a deshacer. Ok, seleccionamos estos dos. Botón derecho, asistente de fotogramas clave. Si yo utilizo este Easy Ease, voy a crear una especie de keyframe que permita estiradores hacia ambos lados. Si se fijan aquí en el editor gráfico, seleccionamos la propiedad de posición, los estiradores son hacia un lado, este es hacia adentro y este es también hacia adentro, no hay un estirador hacia afuera. Esto es porque estos tipos de keyframes tienen que ver con los tipos de keyframes que tenemos que son de Easy In y Easy Out. Entonces, lo normal o lo más común es utilizar Easy Ease o apretar F9. Seleccionemos este Easy Ease y vemos como ahora son unas como pequeñas X que podemos interpretarlos como una flechita que va hacia un lado y hacia otro al mismo tiempo. Si apretamos aquí el editor gráfico, vemos como ya cambió automáticamente este gráfico. De hecho, aquí nosotros vemos cómo tenemos estiradores únicamente hacia adentro de lo que sería la animación. Esto es porque no hay más keyframes. Si hubiera más keyframes, entonces el Easy Ease, que sería Keyframe Assistant, este Easy Ease nos permitiría ver los dos estiradores hacia los dos lados. Aquí, como no hay más keyframes hacia este lado, únicamente me muestra el estirador que va hacia adentro de lo que sería la animación. Como les digo, esto quizás sea un poco complicado, pero en realidad no lo es. Ahorita que utilizamos este valor de Easy Ease, automáticamente estamos haciendo una animación suavizada, muy suavizada. Si se fijan, ya no es una línea recta, empieza en 0 píxeles por segundo, luego conforme va pasando el tiempo, aquí vemos este gráfico de velocidad de píxeles por segundo, vemos cómo va aumentando la velocidad y luego va disminuyendo la velocidad hasta llegar a 0. Esto hace que la animación se detenga de manera suave. Igualmente aquí sale de manera suave, empieza a acelerar y en el gráfico lo vemos muy claramente como conforme pasa el tiempo hacia la derecha, la velocidad de los píxeles va aumentando y luego va disminuyendo. Ahora, ¿por qué nosotros teníamos una velocidad distinta? Por ejemplo, aquí. Vamos a decirle a estos keyframes que sean keyframes normales. Entonces, ya están seleccionados, sobre ellos hacemos clic con el botón derecho
y vamos aquí a la interpolación de los keyframes. Aquí tenemos los dos tipos de interpolación, la temporal y la espacial. Entonces, en el espacio no voy a modificar nada. De por sí ya es Bézier. Cuando es Bézier es cuando tiene los estiradores, cuando ya no es una línea recta. Si se fijan, aquí tenemos lineal y Bézier o Bézier continuo. Ok. Bézier, cuando hablamos de Bézier, es curvo, cuando hablamos de lineal es lineal. En la interpolación temporal sucede exactamente lo mismo. Ya lo hicimos Bézier, es decir, ya tiene una interpolación. Vamos a decirle que sea lineal. Ok. Vemos como los keyframes nuevamente son lineares. Abrimos el editor gráfico y vemos como de aquí a aquí corren siempre a 255.98 píxeles por segundo. Si nosotros le decimos que sean easy ease, vemos como ya la velocidad no es 200 y cacho píxeles por segundo. Ahora va de 0, llega hasta 383 píxeles por segundo y luego baja a 0.